Hola a todos, y así les estamos dando la bienvenida a este Foro UNIR que hoy comenzamos con un tema fundamental, que es las tendencias actuales y las competencias clave para líderes del sector agroalimentario. Y qué importante resulta hablar de este sector agroalimentario, y más en un momento donde naturalmente hay disputas comerciales, donde se vuelve a hablar de más proteccionismo, donde se habla de acuerdos de libre comercio que luego hay sectores que no quieren, como lo que está pasando con la Unión Europea y el Mercosur. Pero a ver, hoy no vamos a hablar solo de tendencias, también vamos a hablar de dirección, vamos a hablar de toma de decisiones en entornos complejos, y vamos a ver también qué es lo que distingue a esos profesionales que progresan en este sector y ocupan posiciones de liderazgo. A ver, estamos en un entorno complejo, sin ninguna duda. Acá tengo apuntado algunos aspectos. Hoy enfrentamos un consumidor más informado, ¿sí?, pero también más exigente. Por otro lado, nos encontramos con los marcos regulatorios. Cada país, la Unión Europea tiene los suyos, pero por supuesto, cuando nos vamos a países de América Latina o de América del Sur o de los Estados Unidos, también encontramos regulaciones. Y esto también establece un reto y un desafío a una industria donde muchas veces los que toman decisiones en despachos toman decisiones que en ocasiones afectan o impactan directamente en el sector y luego, consecuentemente, obviamente, en el precio final para los consumidores. Tenemos, como lo vimos sobre todo durante la pandemia, ¿no?, las cadenas de suministros se han vuelto vulnerables, ¿no? Y esto lo vivimos hace unos años, y obviamente el mundo nunca ha recuperado el 100% de normalidad, y esto quedó como una luz amarilla, ¿no? Esas cadenas de suministros que se cortan, y más en procesos tan industrializados, en el momento que se rompe o se corta esa cadena, hay un problema para muchísimos sectores. Se habla de la necesidad de digitalización real del sector y un reto que también es innegociable, que hoy llamamos la palabra como palabra sostenibilidad, ¿no? Producción sostenible, o sea, mantenerse rentables, pero preservando naturalmente el medio ambiente. Así que tenemos mucho para contarles hoy. A ver, nos están saludando gente desde distintos lugares ya conectadas con nosotros. Nos saluda, por ejemplo, Marga Rauch desde Argentina. Dice: buenas tardes desde Argentina. Celebramos este foro muy importante y relevante para nuestra actualidad. Argentina, gran productor agropecuario internacional, y nos escribe desde la provincia de Salta, al norte del país. También nos saluda desde Galicia Patricia. Está, por ejemplo, José Antonio conectado desde el puerto de Santa María, en España. Melisa Mayoral desde Almería. Elvira de Pamplona. María José desde Sevilla. Javier Bocanegra en Cádiz. Bueno, mucha gente conectándose. María Candela desde Soria. Mucha gente de España y gente también de otros países que nos está acompañando. Entonces, a ver, los quiero invitar. En primer lugar, en ese chat donde les acabo de leer y estoy viendo en tiempo real lo que ustedes están publicando, pueden plantearnos a lo largo de este foro preguntas, algún comentario, alguna reflexión, porque ahora vamos a presentar a nuestros especialistas, los que nos van a acompañar a lo largo de esta hora. Y yo quiero empezar por darle la bienvenida y saludar a María García Jiménez. Ella es la directora general de AMC Innova y nos está acompañando. María, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Un cordial saludo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Bueno, quiero decir que la gente se sigue conectando. José Manuel, desde Zaragoza, se van sumando nombres que van conectándose con nosotros. María, nos gustaría escucharte, nos gustaría escuchar tu presentación, reiterar la invitación al público que está conectado, que bueno, mientras te escucha, si quiere hacer una pregunta, simplemente nos escribe aquí a través del chat y luego te vamos a trasladar
esas preguntas. Así que con mucha atención te escuchamos, María, y después de eso vamos a compartir una mesa redonda con preguntas, con debate, también con otros invitados. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues mientras ponemos la presentación, bueno, yo soy María García, soy directora de AMC Ideas. Os voy a comentar en esta charla, pues con algunos slides de la empresa, voy a intentar transmitiros qué hago yo en la empresa y sobre todo qué, como el título de la presentación, qué tendencias hay y cuáles son bueno, las skills, las habilidades claves que realmente ponemos en práctica en cada minuto de nuestro día. Bueno, es un placer estar aquí. También quería felicitaros a todos los que estáis escuchando porque para mí la capacidad más importante de un directivo es la capacidad continua de aprendizaje, tanto por la humildad de que no sabemos las cosas nuevas, como por el reciclaje fundamental, como por aprender siempre de otras personas. Yo estaré encantada también de seguir aprendiendo cuando termine y escucharos a todos vosotros. Bueno, muy brevemente, yo soy licenciada en químicas, hace un montón de años que terminé la carrera, hace 23 años que trabajo en la misma empresa. Empecé con un rol eminentemente técnico. Yo fui la primera persona que la empresa contrató para diseñar y empezar el laboratorio, bueno, el departamento de innovación. Actualmente soy miembro del Consejo de Administración de AMC Global, ahora comentaré un poco. Desde hace más de 15 o 17 años soy miembro del Consejo. Mm, Hace muchos años que no tengo nada técnico, puramente técnico en mi día a día, porque afortunadamente tengo un fantástico, excelente, enorme equipo de más de 220 personas, y entonces os voy a contar un poco cómo ha sido esa evolución, pero me voy a centrar mucho más en la actualidad, en qué hago hoy. Toda mi carrera en AMC pues he ido aprendiendo, he ido evolucionando, como digo, desde un punto de vista técnico hasta la gestión actual. Y bueno, pues la formación que he ido teniendo a lo largo de estos 23 años pues ha sido eminentemente de gestión, de dirección y bueno, pues programas como este, que tiene uno que hacer para ser un directivo capaz de tomar buenas decisiones en cada momento, de rodearse de un magnífico equipo, de no equivocarse o equivocarse poco y rápido y bueno, y pues sobre todo de asegurar el crecimiento sostenible de la empresa, que realmente es el motivo por el que estamos en las empresas. Bueno, AMC Global muy rápidamente es una empresa familiar de tercera generación que en las dos primeras generaciones se dedicaba a fruta fresca, era agricultura básicamente, pero en los 2000 se inicia una nueva actividad que actualmente es AMC Global, es una empresa independiente ya de esas otras ramas familiares y que hemos crecido a doble dígito acumulado cada año de los últimos 20-25 años. Yo empecé en 2003 aquí, como podéis ver la curva es exponencial, fantástica, y ha sido todo gracias a estar continuamente obsesionados con invertir en ventajas competitivas. Es decir, en invertir en ventajas competitivas, ya sea patentes, protección del know-how, marketing, estudio del consumidor, qué cosas podemos hacer que nos permiten asegurar que los consumidores o los clientes nos eligen a nosotros y es una propuesta de valor tan atractiva que prefieren seguir creciendo con nosotros y crecer también ellos a través de nuestras capacidades. Y mi rol ha sido principalmente, desde el punto de vista técnico al principio hasta la actual que lo veréis, pues ir añadiendo capacidades de excelencia en la empresa que nos permitían seguir desarrollando ventajas competitivas necesarias o para la empresa o para los consumidores o para mis clientes, que ahora comentaré quiénes son. Así a grandes rasgos, bueno, la empresa factura, como habéis visto, casi 800 millones de euros. Y en ese esquema podéis ver 4 divisiones en la parte de abajo, que son 4 divisiones operacionales, es decir, 4 divisiones que corresponden a 9 fábricas en 3 países distintos que operan desde la materia prima, se transforma hasta un producto final. La primera es de exprimido y las otras 3 son de envasado, pero todas son de envasado de bebidas saludables, innovadoras, sostenibles y affordables, es decir, todo el mundo puede comprarlas porque tienen un buen precio. Y la división que hay en el otro lado, como veis está un poco separada, es AMC Ideas, es la división que yo dirijo y que nuestra misión es
como lo veremos un poquito más en detalle al final, es entender el consumidor, el mercado, las tendencias, desarrollar el producto muy rápidamente y asegurarnos que una vez en el punto de venta es el producto elegido y por tanto crecemos año tras año. Y también tenemos la misión de liderar la innovación futura, es decir, qué tendencias van a impactar en nuestros mercados actuales en 2, 3, 4, 5 años y cómo me preparo yo hoy para que cuando esas tendencias estén en mi mercado yo esté muy por delante de mi competencia. Y esas decisiones pues son las que tienes que tomar todos los días. Cuánto inviertes en el corto, en el largo, cuánto inviertes en personas, cuánto inviertes en know-how, cuánto inviertes operacionalmente, etcétera. Entonces voy a utilizar algunos slides para explicaros la complejidad que tenemos y al final de todo hay un slide de lo que yo hago con esas 200 y pico personas en detalle dentro de AMC Ideas, ¿vale? Bueno, pues al final, ¿por qué existimos? Existimos porque hay consumidores en todo el mundo, cualquiera de nosotros, que tienen unas necesidades, unas grandes tendencias, megatrends en la categoría de bebidas, de tomar algo fresco, natural, saludable, hidratante, o tengo hambre, quiero un snacking, o me estoy cuidando y quiero proteína, o simplemente what's new. Voy a ver qué hay nuevo en Navidad en un supermercado de confianza. Todas esas necesidades son las grandes necesidades por las cuales nosotros existimos. ¿Y qué trabajamos al final? Esas necesidades, ¿en qué producto los transformamos? Bueno, pues nuestra misión es estar al día de todas las tendencias y ser, digamos, los primeros en ofrecer esos productos en el mercado. Hace 20 años empezamos exprimiendo y hacíamos zumos, luego empezamos a hacer gazpachos, luego empezamos a hacer otro tipo de productos. Actualmente estamos diversificados en más de 20 categorías de producto que tienen tecnologías diferentes, know-how distinto, estudios de consumidores distintos. O sea, nos hemos especializado en muchas categorías, diversificando el negocio para poder actuar en las necesidades del consumidor a lo largo de todas las ocasiones de consumo del día y a lo largo de todos los tipos de consumidores, porque las familias tienen unas necesidades, los jóvenes tienen otras, en Londres se tienen unas y en París se tienen otras. Entonces, toda esa diversificación es lo que hemos ido haciendo durante estos 20 años. Actualmente, pues nuestra misión es como digo, entender bien qué está pasando, qué va a pasar y qué voy a hacer yo para ganar o no quedarme fuera en ese negocio. Y qué voy a hacer yo no solo es entender al consumidor, no es solo diseñar un producto, no es solo decidir qué tecnología voy a usar, no es solo dónde voy a poner la fábrica, a qué precio voy a vender, es todo. Siempre digo que la empresa es exitosa si todos trabajamos como un solo equipo, porque la competencia está fuera, no está dentro, ¿vale? Somos un único equipo, como si fuera el Real Madrid, y competimos, o el Barcelona, competimos contra todos los otros equipos que tratan de ganar. Entonces, no tiene ningún sentido tener tensiones internas. Es una ineficiencia absoluta que hay que erradicar, a ser posible. Bueno, las tendencias no solo se miran de forma cualitativa, no solo se estudian estudios de consumidores, estudios de mercado, etcétera, sino que los datos son fundamentales. Tenemos un equipo específico de datos de mercado, de Consumer Insight, que trata de ser especialista en entender cuál es el dato significativo, porque lo que ocurre es que si no eres experto, y yo no lo soy, tengo un equipo que sí lo es, hay tantos datos que lo difícil es seleccionar cuál es el significativo para tomar una buena decisión. Entonces, hay que tener los indicadores claves para no tomar decisiones muy equivocadas. Y muy importante también en la innovación es importante entrar cuando la categoría o el mercado es pequeño, porque entonces tiene la oportunidad de crecer. Entonces hay que ver qué indicadores en tu categoría y en tu sector son los relevantes cuando todavía tienes oportunidad de crecer, todavía hay un blue ocean. Por tanto, tendencias, consumidor y datos es lo que tienes que tener en tu cabeza y no en tu cabeza, sino en la de tu equipo para poder tomar decisiones adecuadas. Y bueno, también lo más importante al final es tener un consumidor o un cliente que tiene esa necesidad, ¿vale? Es mucho más difícil generar una necesidad que cubrir una necesidad incipiente. Bueno, al final, aparte, como os he dicho, hemos ido diversificando y también hacemos pues leches vegetales, alimentos fermentados. ¿Por qué todos estos productos? Porque el título de la conferencia es también tendencias.
En todos los países hay una ola muy grande de tendencias de cuidado, de health and wellness y bienestar. Por supuesto, está fundamentado en que la longevidad, en cada vez vivimos más, cada vez queremos cuidarnos más, pero sobre todo también las redes sociales, la información tan accesible a todo el mundo, también la falsa, pero es muy importante que saber que hay mucha información disponible. Entonces la gente está mejor informada, quiere vivir más y por eso busca health and wellness en el deporte, en la estética, en la comida y por supuesto en la bebida. Entonces hacemos todo tipo, por ejemplo, estos son fermentados, que son bebidas que ayudan de forma natural al gut health, ¿no? A la microbiota intestinal, evitando pues tomar bebidas no saludables como todas las que podéis tener en vuestra mente, ¿vale? ¿A quién vendemos? Bueno, pues tenemos el core business, nosotros desarrollamos la categoría de private label sofisticada de Europa. Es decir, nosotros trabajamos para los mejores supermercados de Europa en su marca privada. Más de 70, 75 retailers utilizan su marca privada para crear innovación, no para competir siendo más baratos, sino para competir siendo más atractivo, más diferenciador, más saludable, y para poder hacer eso necesitan detrás una empresa que sea capaz de generar innovación, ser eficiente en operaciones para que el producto sea affordable y además sea atractivo y sea el elegido. Pues todo eso es lo que hacemos nosotros. Aunque el core business son trabajar la private label de los supermercados, también trabajamos para grandes marcas como co-packers, como Coca-Cola, como Oatly y otras marcas que, aunque ellos hacen sales and marketing, toda la operación, desde el envasado, distribución, llevada al mercado, y ahí es por supuesto fundamental como ventaja competitiva ser eficiente, digitalizado, pues estar al día en toda la industria 4.0, por supuesto no tener, bueno, es que hablaremos al final de calidad, pero es que no tener incidencias de calidad y tener los mínimos requisitos en calidad y sostenibilidad, eso no es ya diferenciador, eso es como saber inglés, eso es que tienes que tenerlo, eso es el seguro, pero a partir de ahí hay que construir valor para ser mejor que los demás. Entonces, por supuesto, no puedes tener incidencias de calidad, pero eso es como lo mínimo que se espera de ti, ¿vale? Y bueno, y luego hay una tercera rama de negocio mucho más pequeña, que son marcas nuestras en diversos países y mucho más nicho, como Via Nature, etcétera. Pero bueno, al final son grandes supermercados, compaginan grandes marcas y pequeñas marcas que quieren iniciar pues nuevas aventuras, y en total pues son casi 1.000 millones de litros de envasado. Todo esto, yo me dedico siempre a la parte, siempre digo, más bonita, más atractiva de los negocios, que es entender el consumidor, el mercado, desarrollar el producto, utilizar toda la investigación científica actual, tanto nuestra como trabajamos en modelo de Open Innovation con universidades, centros de investigación. De hecho, el rey y la reina de España nos dieron el Premio Nacional de Innovación. Lo ganamos precisamente por esa colaboración científica en la cual nosotros tratamos de extraer ventajas competitivas en nutrición, en sabor, excelencia sensorial, por ejemplo, por desarrollar una nueva tecnología de exprimido, y en sostenibilidad, y ese modelo de Open Innovation con otras industrias, que además Europa pues, financia gran parte de esos proyectos, pues fue lo que nos permitió ser el Premio Nacional de Innovación. Pero como digo, esa parte atractiva, al final hay otra parte que a mí me resulta menos atractiva, pero que es fundamental, que es las operaciones. Aquí es donde entra, pues, por supuesto, todo lo que habéis comentado de supply chain. Nosotros tenemos materias primas de todos los continentes. La complejidad nuestra es enorme porque se me ha olvidado comentar que nosotros lanzamos 400 nuevos productos todos los años, que son refrigerados de vida corta, de vida útil corta, es decir, caducan pronto. Caducan entre 30 y 60 días, es porque están en refrigeración. Entonces, la complejidad de tener 2.000 productos activos, de los cuales 400 cambian todos los años, en 8 o 9 plantas, en 3 países distintos, y tienes que entregar a tiempo, que sea atractivo para todos, que sea eficiente, y por supuesto affordable, y por supuesto sin incidencias, no es nada fácil. De hecho, es tan complejo y tan difícil que se ha convertido en una barrera de entrada
que es una ventaja competitiva frente a la competencia. Es decir, os animo siempre a tratar de hacer las cosas complejas porque difícil es todo y los demás también están tratando de hacer las mismas cosas. Luego, que todo cueste y suponga un esfuerzo, ya sea económico o intelectual, pues sí, venimos a resolver ese tipo de cosas todos los días. Y bueno, pues tratamos que esas 9 plantas estén digitalizadas, domotizadas, que se utilice el talento de las personas para cosas de inteligencia, no para cosas de coge una muestra y llévala allí y mide el pH y tal. Por ejemplo, en calidad, pues tratamos de pasar de un control de calidad operativo y reactivo a un control de calidad estratégico y predictivo, que viendo la sensorización puede predecir si va a haber una incidencia. Todo esto no es nada fácil ni no es nada barato, porque la digitalización es tremendamente compleja y todos los sites pues tampoco los tenemos al mismo nivel, porque algunos han sido, casi todos nosotros siempre hemos crecido orgánicamente por diversificación de productos y mercados, pero también hemos hecho 2 adquisiciones, entonces ese crecimiento inorgánico es mucho más complejo, porque la integración cultural de esas empresas es muy compleja y la integración operacional pues también cuesta tiempo, ¿vale? Pero nuestros estándares corporativos son los que se trata de implantar en todas las operaciones. Y bueno, pues actualmente la inteligencia artificial, la domótica y la tecnología es fantástico, pero es caro, lento y se apoya en el conocimiento y en el know-how de personas cualificadas, profesionales y muy, muy comprometidas a trabajar y a trabajar en equipo, como he dicho antes. Y bueno, pues por terminar, yo dirijo a MCI Ideas, como os he dicho, son unas 200 personas. Hay una parte que es la parte de arriba que yo llamo la parte más estratégica, es marketing estratégico y desarrollo de producto basado en ciencia. Es decir, primero tengo que entender con estudios de consumidores, con datos de mercado, con oportunidades y reportes qué está pasando y qué va a pasar, qué me va a impactar y cómo puedo aprovecharlo, qué hay en la ciencia que puedo utilizar. Por ejemplo, pues ahora hemos lanzado shots de cúrcuma con reishi porque ayuda al focus mental. Hemos desarrollado y testado en ensayos clínicos en humanos unos shots que son de 100 mililitros de alta densidad nutricional con fibra y cúrcuma, que hace que después de 2 semanas tomando este shot, todos los marcadores de inflamación testados se han mejorado, han reducido, bueno, han mejorado. Entonces, toda esa parte de entender el mercado del consumidor y luego cómo está performando en el mercado, es decir, qué tengo que deslistar, qué tengo que lanzar, cómo están los precios, cómo está la competencia, esa gestión de la categoría, también la hacemos internamente. Entonces, toda esa parte estratégica que acaba en un producto y empieza al día siguiente que se lanza un producto para monitorizar cómo está funcionando es la parte, digamos, de marketing e innovación. Y luego, aparte abajo, también mi equipo, pues hace toda la parte científica técnica, aseguramiento de la calidad, más de 200 auditorías al año, todos los temas de sostenibilidad y medio ambiente y luego estar al día de todas las nuevas tecnologías que se podrían implementar en nuestra industria. Y para eso hacemos pues joint ventures, asociaciones, con ingenieros, con hospitales, con proyectos financiados, etcétera, sabemos que todo el know-how que hay fuera nosotros no lo podemos tener, pero sí podemos colaborar para implementarlo en nuestro negocio, que es lo que se espera de nosotros. Y bueno, pues por terminar, creo que he dicho lo más importante para mí, pero aquí pues lo he tratado de resumir. Lo más importante para mí es conocer perfectamente las necesidades de tus clientes, de tus consumidores, el mercado, las tendencias y tus capacidades actuales y potenciales y las de tu competencia. Tener una visión transversal del negocio, pues yo tengo que ser experta en mi área, pero tengo que entender los problemas de todos y tratar de trabajar en equipos. Los silos no funcionan en absoluto. Si yo desarrollo un producto que producción no lo puede fabricar o le reduzco el OEE, la eficiencia, pues no estamos ganando ninguno. Y eso hay que cambiarlo.
Y luego, lo más importante es tener el mejor equipo posible. Yo siempre digo que tengo el sueño de tener pues el mejor equipo posible, que tiene que ser brillante, profesional, motivado y con mucha capacidad de aprendizaje, como he dicho, y tienes que rodearte de la mejor gente posible. Optimizadamente, pero la mejor gente posible en todos los aspectos culturales, los primeros. Que como a ti les encante el trabajo, les encanta aprender y vivan tranquilos con la tensión y pues, la ilusión de resolver los problemas, porque problemas y retos hay todos los días, pero también hay pues buenos resultados, la ilusión de lanzar cosas nuevas, de que te den un premio, de conocer a un cliente nuevo, de visitar un país nuevo, de estar en Corea, de estar en Estados Unidos y todo eso supone esfuerzo, porque muchos días no duermes en casa, porque muchos días has terminado de trabajar a las 8, pero forma parte de tu vida, forma parte de tu aprendizaje y bueno, creo que lo importante es disfrutar con el privilegio de tener un trabajo bonito. Así que bueno, pues esto era mi parte y espero pues nada, que os haya gustado y ahora hablamos si tenéis dudas. Muchísimas gracias, María García Jiménez, directora general de AMC Innova. Y lo que vamos a hacer ahora es abrir la mesa de debate, una mesa redonda donde vamos, o sea, María nos sigue acompañando, pero vamos a presentar ahora a 3 invitados que ya quiero saludar para justamente comenzar a plantear no solo las preguntas que nos puedes enviar, sino también algunas de las preguntas y reflexiones que son relevantes vinculadas a esta industria. Quiero empezar por saludar a Irene Paredes Díaz. Ella es cofundadora y co-CEO de Innovarum, consultoría especializada en innovación y proyectos europeos en el ámbito agroalimentario y la bioeconomía. Irene, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme aquí a estar en esta mesa. Muchas gracias. Bueno, enseguida la palabra innovación creo que a muchos de los que están conectados les va a interesar, ¿no? En un sector que justamente es muy dinámico, con gran competencia y con un sector que según los países también ha desarrollado mucha tecnología, biotecnología, donde realmente hay avances muy, muy significativos. También quiero saludar ahora a Fernando Rivero Pino. Él es consultor en Atoba Regulatory Consulting. Fernando, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias y un placer estar aquí en la conversación. Bien, y por último quiero saludar a José Ignacio López. Él es el coordinador del Máster Universitario en Gestión y Dirección de la Industria Alimentaria de UNIR. José Ignacio, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí, todo un lujo poder compartir mesa hoy con con este gran equipo, ¿no?, que tenemos la suerte de tener presentes como María, Irene, Fernando, un placer. Bueno, a ver, me gustaría empezar porque, bueno, son hoy 4 invitados y tenemos también mucha gente conectada del otro lado viendo este evento. A ver, a mí me gustaría abrir un poco la conversación de esta mesa redonda con una pregunta, es si tuvierais que señalar un cambio estructural, ¿no?, que está redefiniendo a la industria agroalimentaria. ¿Cuál sería y por qué? Y voy a empezar en este caso con Irene. Fenomenal. Pues vamos a ver, yo creo que uno de los cambios fundamentales que están atravesando nuestra industria desde hace ya años es la digitalización. El sector agroalimentario ha sido uno de los últimos, digamos, sectores en digitalizarse. La ola del agrotech empezó allá por 2010, 2012 y ha sido toda una revolución en cuanto a cómo se procesan los productos. Bueno, las cadenas de valor se intentan digitalizar desde la granja a la mesa, ¿no?, como se suele decir, y uno de los enormes retos que desde mi punto de vista tiene el sector en este proceso
inevitable a día de hoy, inevitable y favorable, por supuesto, es, digamos que es un sector que tiene está muy poco homogeneizado. Hay una grandísima cantidad de industrias y cada una de esas industrias, de cada uno de los productos que trata, su línea de producción, por así decirlo, es propia, es única. Entonces es mucho más complicado que en otros sectores una digitalización por precisamente esa gran heterogeneidad. Okay. Fernando Rivero, o sea, tú también coincides, o sea, ¿es la digitalización uno de esos cambios estructurales o también detectas otros cambios que son relevantes? Yo creo que al final, y bueno, quizá en respuesta a esta pregunta estoy un poco pecando a lo que yo me dedico en mi día a día, pero creo que también un tema muy importante que está ahora mismo, digamos, en línea con las tendencias en el sector agroalimentario es todo el tema de los nuevos alimentos y toda la regulación que viene asociada a ella, porque al final consideramos nuevos alimentos como, por ejemplo, ahora mismo el tema de, no sé, carne cultivada o fermentación de precisión, ese tipo de productos que ahora mismo el consumidor tampoco está familiarizado, y esto está un poco en línea con lo que ha comentado María al principio, pero aparte de eso, o digamos, antes de eso, hay una gran barrera que es todo el tema de demostrar su seguridad y cómo se regulan, no solo por el producto en sí, sino como el producto dentro de una propia región, porque al final cada región o cada jurisdicción tiene un marco regulatorio diferente, y eso tienes que tenerlo en cuenta a la hora de poner tu producto en el mercado, porque no lo puedes poner solo porque tú quieres o porque consideras que es beneficioso para como en su entrada en el mercado. Entonces creo que eso también es una de las cosas que a día de hoy están bastante al día, y que sobre todo a lo mejor bueno, también en grandes empresas, pero que sobre todo en empresas pequeñas puede ser un reto bastante grande por, digamos, a lo mejor, no quiero decir la falta de conciencia, pero es un tema bastante complejo y hay muchos factores que tener en cuenta. José Ignacio, a ver, Fernando Rivero pronunció una palabra que resulta clave, ¿no? Que es regulación, ¿no? Justamente en un sector tan grande, también global, porque estamos hablando, claro, uno piensa un poco en España, pero digo, cuando nos vamos a América del Sur, ¿sí? O sea, países como Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Colombia, algo menos, pero son todos países, digamos, con un gran volumen de producción agropecuaria y muy significativa. Sin embargo, recién decía Fernando, ¿no? Las regulaciones. Justo nos está comentando por acá, me parece interesante, dice Marga Rauch, que está conectada desde Argentina, dice, y la normalización de uso de regulaciones entre países en cuanto al uso de productos químicos, fertilizantes y trazas. Claro, en algunos lugares está permitido un agroquímico, pero en otros países está prohibido, o la Unión Europea lo prohíbe, entonces esto genera... ¿Tú qué ves ahí? Y un poco con una mirada más académica, para ser un poquito más neutral, José Ignacio, con mirada académica. ¿Reto más grande en el ámbito de la digitalización o reto más grande y más relevante, al menos hoy, con la foto de hoy, en los aspectos vinculados a regulaciones? Pues qué duda cabe que estamos hablando precisamente de dos grandes retos en ese sentido de la industria alimentaria. De hecho, no podemos decir que estén desligados el uno del otro. Al final, esa digitalización confluye con ese aspecto regulatorio. Tenemos cada vez una presión regulatoria más alta, y eso lleva a que tenga que haber cada vez un control más exhaustivo. Ese control cada vez más exhaustivo pues precisamente se apoya en esa digitalización para poder llevarse a cabo y ser cada vez más eficiente. En ese sentido, sí que me gustaría un poquito añadir un aspecto también que creo que es bastante importante dentro de los retos que está por afrontar la industria alimentaria, que es el del relevo generacional. Al final,
la mayor parte de los directivos en la industria alimentaria superan los 45 o 50 años, y bueno, pues hay un estudio y hay una clara tendencia que nos dicen que en los próximos años pues va a haber que cubrir una gran demanda de puestos directivos dentro de la industria alimentaria. Y hay, digamos, una brecha en el sentido de qué necesitan, qué competencias, qué capacidades necesitan precisamente adquirir pues estos nuevos directivos o estos nuevos perfiles directivos que se van a tener que ir incorporando. Yo creo que ya los presentes que han hablado pues nos han dado bastantes pistas a ese respecto. Nosotros aquí nuestra misión al final es actuar un poquito como catalizadores, ¿no? Por eso nos gusta tanto escuchar a esta parte, ¿no? A la industria alimentaria para saber cuáles son precisamente esas necesidades y transformarlas en programas formativos adecuados y útiles para esa generación de directivos que tiene que venir ahora a ocupar esos puestos que se van a ir quedando vacantes, qué duda cabe. Bueno, voy a volver contigo, María, ¿no? Porque creo que precisamente nos está dejando, José Ignacio nos está dejando ese punto. Tú contabas que llevas, si mal no recuerdo, algo así como 20 años trabajando en la empresa. También estás observando, teniendo en cuenta que es una empresa competitiva, exitosa, o sea, también estás observando esa necesidad de una mirada de recambio generacional. O sea, ¿cómo lo percibes tú mirando incluso ese horizonte a 5, 6 o 10 años? Bueno, yo creo que el talento en general es un gran challenge para cualquier empresa. No tanto por el relevo generacional, que también, sino porque está muy demandado el talento en las nuevas skills. Es decir, ahora mismo, pues científicos de datos o gente cualificada para dirección, etcétera, están muy demandados. Digamos, hay guerra entre empresas para fidelizar el talento. Entonces, efectivamente, hay cierta parte de relevo generacional, pero yo diría, casi más me preocupa que los que vengan cualificados, sean versátiles y comprometidos, y hay muchísimas diferencias entre los valores de la generación Z, millennials y gente más mayor, en lo que valoramos. Por tanto, fidelizar ese talento pues requiere cosas distintas. Y a ver, nosotros yo creo que donde más talento necesitamos y, o sea, más demanda hay es en todo lo que es relativo a la digitalización. Efectivamente, inteligencia artificial, digitalizar procesos, pasar a la gestión comercial a través de un CRM, todo eso, pues llevamos 20 años haciéndolo de una manera y ahora hay que hacerlo de otra. Y eso pues no es fácil. Y lo bueno, creo, es que todos estos nativos digitales o las generaciones con edad más jóvenes, pues les falta experiencia y les falta quizá pues a lo mejor más sentido común o experiencia del negocio, pero lo que sí que traen fantástico y que nosotros no tenemos es esa habilidad digital de esos nativos digitales, esa capacidad de aprendizaje rápido, bueno, pues me pongo, cojo la plataforma, me lo estudio y ya sé usarlo. Y eso creo que combinar el talento de distintas generaciones que siempre traen miradas mucho más frescas y diferentes, es lo que es fundamental en el talento. Bueno, a ver, Irene, el círculo vuelve a ti porque María habla también, coincide mucho contigo, ¿no? Que es esa transformación digital del sector. Yo ahí quería preguntarte un poco por otro término también del que se habla mucho en todos los sectores, pero desde ya que el sector agroalimentario es fundamental, que es la innovación, ¿no? O sea, vamos a ser realistas. Digamos que los medios o los periódicos, lo que uno lee en Internet en general no se ocupa mucho de contar lo que se está haciendo. Y es verdad que cuando uno hurga un poquito se encuentra con cosas que realmente son sorprendentes, ¿no? Desde la utilización de drones, la utilización de inteligencia artificial. O sea, hay realmente verdaderos profesionales que están pensando en esa agroindustria del futuro. A mí me gustaría, desde tu trabajo, desde tu experiencia también
de consultoría y como conocedora del sector, a ver, ¿tú crees, por un lado, que esa innovación es una innovación reactiva? Es decir, todo está cambiando, si no cambiamos nos quedamos atrás, esto pasa en muchas industrias, o si identificas también que hay una innovación mucho más proactiva, ¿no?, de personas, de profesionales o de empresas, pensando realmente en nuevos modelos de producción, en formas de llegar o de, no sé, o de abrir y de llegar también a otros mercados. ¿Qué estás viendo? A ver, yo también aquí puedo dar mi visión quizás un poco sesgada, porque precisamente yo a lo que me dedico es a montar proyectos entre diversos tipos de profesionales, haciendo un consorcio y concursar en las propuestas que financia la Comisión Europea, que son pues Horizonte Europa principalmente y programas similares. Entonces, en este ámbito se hacen la innovación se hace de una forma reactiva, por así decirlo, porque es la Comisión Europea la que marca dónde están las líneas de interés innovador en las que quiere poner el dinero de todos los contribuyentes de la Unión Europea para hacer estos desarrollos tecnológicos innovadores. Pero esto, digamos, que es absolutamente la frontera de la innovación. Entonces, yo creo que es relativamente lógico que sea reactivo, porque aunque sea reactivo, no es para nada como tardío. O sea, están mirando a futuro completamente. A día de hoy se están financiando las innovaciones que van a hacer que en 2050 pueda llegar a hacerse que Europa sea un continente neutro en emisiones y absorciones de carbono, con el gran plan que hay encima de la mesa del Green Deal, ¿no? El Pacto Verde Europeo. Entonces, en este sentido, hay un ámbito muy extenso en todo un ecosistema formado en Europa por universidades, centros tecnológicos, grandes empresas, pymes, startups, etcétera, que funcionan en cuanto a sus prioridades de innovación guiándose por estas prioridades, pero sin embargo luego hay muchísimas otras empresas que ponen de su capital privado que generan innovación de una forma totalmente proactiva. Y además una ventaja, digamos, de la innovación tecnológica y cuando se conjuga la innovación tecnológica con la gran diversidad que tiene nuestro sector, es que hay muchísimo por hacer. O sea, al final, una innovación aplicada a una línea de producción en concreto, ya llevártela a otra de otro producto es complejo. O sea, requiere su salto, ¿no? Requiere su proceso innovador para poder aterrizarlo. Entonces, bueno, te voy a responder un poco neutra diciendo que hay ambas. Ok, bien. A ver, yo quiero volver un poco con Fernando y también con José Ignacio. A los dos les voy a plantear la misma pregunta. Y normalmente cuando hablamos del sector agroalimentario, se oye mucho en Europa, ¿sí? Se habla permanentemente de una especie de riesgo de supervivencia. De hecho, hace pocas horas nomás, en la ciudad de Madrid, hubo una marcha de protesta de un sector agropecuario con sus tractores que llegaron al centro de la ciudad. Voy a preguntarle un poco a los dos, ¿no? Y esto lo hago desde absoluto desconocimiento. ¿Realmente es que estos sectores están realmente en problemas y en riesgo, digamos, de que, no sé, de que se termine, por decirlo así, el negocio por las amenazas de otros mercados? Porque, y perdón que traslade un poquito y rápidamente la comparación, lo mismo pasa con la tecnología. Bueno, China sabemos que ha conseguido producir a costes tremendamente bajos, y esto obviamente ha exigido que a los sectores industriales y a los sectores tecnológicos están en una permanente reconversión que no se termina nunca, porque es que sale algo hoy, mañana China te lo copia y pasado mañana hay que innovar con algo. ¿Hay realmente un riesgo para el sector, o hay mucho de esto también a veces de interés un poco también político, de generar
esta cosa de economías proteccionistas, cerradas, volviendo un poco casi a las economías de la década de los 80, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes dos? Y arranco con Fernando. Pues yo personalmente no creo que sea, creo que por ejemplo en el ejemplo de, por ejemplo, de la granja con, o, digamos, o tecnologías alternativas que te puedan dar producciones más altas o mejores resistencias en cultivos, etcétera, por ejemplo, proponer eso sobre la mesa. Yo no creo personalmente que pueda suponer un riesgo. Entiendo que entra un poco también el tema generacional que hemos comentado anteriormente. Creo que la industria, como el timeline de evolución ha sido muy rápido en muy poco tiempo y todavía tenemos en el escenario, en la situación actual, muchas cosas de hace mucho tiempo que funcionan y que siempre han funcionado bien. Pero eso no significa que tengamos que actualizarnos, que tengamos que tener en cuenta las necesidades que tiene el medio ambiente, que es lo que tiene el nuevo consumidor, que también hemos comentado anteriormente. Entonces yo creo que aquí la clave está en no intentar tratar todo como una competencia, sino intentar buscar una especie de colaboración, en el sentido de cómo puedo adoptar estas nuevas tecnologías a lo que ya se está haciendo, cómo puedo conjugar que todos trabajemos con un mismo objetivo, que evidentemente el mercado es una competencia, pero también puede ser una manera o una fuente de hacer las cosas mejor y un poco también en línea con lo que ha comentado antes María, si no me equivoco, sobre cómo personas un poco en distintos rangos o en distintos industrias tienen una visión completamente diferente y al final esa conjunción de ideas es la que puede dar lugar a que en 2050 tengamos esa tecnología, pero aún mejor de lo que se podía haber planteado. Entonces, yo no creo que sea un peligro, entiendo, tampoco creo que sea una falta de conocimiento, pero creo que sí entiendo ese proteccionismo, pero al final, porque cada uno mira por su propio interés, eso es así, así es como funciona, pero si tuviéramos una visión un poquito más abierta, quizá podríamos llegar a hacer cosas incluso mejores de las que ya se están haciendo. José Ignacio, a ver, yo también quería aprovechar y preguntarte, primero contándole al público que está conectado, que recién les acabamos de compartir un enlace, ¿sí? Y en este enlace que les hemos compartido van a encontrar información de lo que nos decía hace un rato José Ignacio. Claro, cuando pensamos en ese relevo generacional, cuando pensamos en esas necesidades de futuro, y además de algo que es fundamental, no se olviden que podremos cambiarnos de ropa, podremos cambiar la forma de vestirnos, podemos hacer mil cosas. Lo que no vamos a poder dejar de hacer es no podemos abandonar la necesidad de comer. Con lo cual el sector agroalimentario no puede desaparecer sencillamente porque tendría que desaparecer el hombre para que desaparezca el sector, porque simplemente necesitamos comer. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, que ese es un sector fundamental y con el crecimiento poblacional en el mundo, que sigue incrementándose, sabemos que es una industria que necesita mayores eficiencias, una mayor productividad, obviamente para satisfacer una demanda que se puede tornar casi infinita. Entonces, yo quería preguntarte, José Ignacio, a ver, ¿cuáles son esas habilidades que hoy se tornan relevantes e importantes en materia de formación para los profesionales del sector? Y te lo pregunto a ti justamente como coordinador de un máster, que es el coordinador del máster universitario en gestión y dirección de la industria alimentaria. ¿Qué es lo que aprenden realmente los profesionales que llegan a hacer un máster de estas características? Pues mira, precisamente te agradezco mucho que me hagas esta pregunta, porque aquí lo que tenemos que pensar es precisamente que sí, efectivamente ese riesgo que tú nos has comentado hace un momento es un riesgo real, es decir, ese riesgo existe. La industria alimentaria, llamémosla industria agroalimentaria, está sometida a un riesgo porque tiene una gran presión. Tenemos que pensar que confluyen varios aspectos. Por un lado, vivimos en un mercado global donde prácticamente los alimentos que consumimos se pueden producir en cualquier parte del mundo. Es decir, ya no se consume lo que se está plantando o lo que se está criando en el huerto o en la granja de al lado de tu casa. Se puede estar produciendo perfectamente a miles de kilómetros de tu casa. Eso para el consumidor es muy bueno
porque le asegura un suministro y unos precios razonables, económicos, pero a la misma vez introduce una presión, ¿no?, para el productor, porque tiene una competencia prácticamente mundial. Además tenemos el riesgo regulatorio. Tenemos que pensar que aproximadamente en Europa el 80% de los productos de alimentación que se venden, que adquieren los consumidores, los adquieren en las grandes superficies. Y para que nos hagamos una idea, para un productor es tremendamente difícil. Hay unos procesos de selección muy competitivos para situarse en una de esas estanterías de una gran superficie, y a la misma vez, una vez que entra en esa estantería, hay digamos unos objetivos de venta que hay que cumplir, etcétera. En el momento que ese producto deje de cumplir esos objetivos, se va fuera de la estantería y ese producto no va a volver nunca a esa estantería, es decir, entrará otro que lo reemplazará y continuamente se va produciendo ese ciclo, ¿no? Y como digo, estamos hablando de aproximadamente un 80% de los productos de alimentación que consumimos, ¿no? Se están vendiendo, los estamos adquiriendo en esas grandes superficies donde hay una competencia tremenda, ¿no?, que se suma a esa competencia global que tenemos, de que los alimentos se producen en cualquier parte del mundo. ¿Esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a que la industria agroalimentaria tiene que ser tremendamente eficiente. Es decir, no se puede permitir no estar innovando, no se puede permitir relajarse, no se puede permitir no saber qué está haciendo la competencia en cada momento. Por lo tanto, ¿a qué enseñamos nosotros o qué es lo que transmitimos? Pues precisamente pues esas ideas, ¿no? Esos conceptos y esas capacidades, ¿no?, que al final se basan en cómo dirigir estratégicamente una industria alimentaria. Es decir, la industria alimentaria tiende a ser cada vez más grande, tiende a ser cada vez más una gran industria, donde tenemos bueno, pues operaciones de tipo fusiones, adquisiciones, ampliaciones, que hay que saber un poco cómo se gestionan. Pues eso es parte de lo que enseñamos. Hemos hablado de inteligencia de negocio, nos lo ha comentado la compañera María desde la visión de una gran empresa. ¿Cómo se pueden utilizar los datos? La industria y la alimentaria, entre ellas, tiene la capacidad de tener a su disposición grandes cantidades ingentes, masivas de datos, ¿no?, de logística, de ventas, de tendencias del consumidor, pero hemos llegado a un punto en el que tenemos tantos datos que la cuestión no es tener datos, sino qué dato es el que yo necesito para obtener una ventaja competitiva respecto de mi competencia. Eso es otra de las cosas que nosotros prestamos mucha atención precisamente en este máster, ¿no? Esa inteligencia de negocio, cómo manejar los datos para sacarle esa ventaja competitiva. Y luego hablaríamos también de seguridad alimentaria de calidad. Lo ha dicho también, se ha dicho aquí hoy. No se puede permitir una industria alimentaria, no se puede permitir tener un problema de seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque esto salta a la luz pública, salta a la prensa y el público no te perdona. Es decir, el consumidor no te va a perdonar. Esa marca ya va a dejar de ser aceptada por el consumidor. Eso es lo mínimo, lo básico que te van a exigir: calidad y seguridad alimentaria. No puedes tener problemas de calidad y de seguridad alimentaria. Entonces insistimos mucho en esto, en estrategias de comunicación, estrategias de marketing, porque los productos no se venden solos. Tú puedes tener un muy buen producto, puedes tener un equipo científico puntero que te está desarrollando productos buenísimos, pero si no tienes un comercial o un agente de marketing especializado que te diseñe una campaña adecuada para, digamos, llegar al consumidor y hacerle ver al consumidor que con ese producto tú estás cubriendo una necesidad que él tiene, pues tampoco vas a ningún sitio. Entonces, también insistimos mucho precisamente en esa parte, ¿no?, en marketing, en comunicación. Hablaría también de modernización, de expansión de la industria alimentaria, cómo se patenta, cómo se protegen las ideas dentro de la industria alimentaria. Sabemos que tenemos esa competencia que nos está mirando, igual que nosotros miramos a la competencia nos mira a nosotros. Cuando desarrollamos un producto nuevo,
cómo podemos protegerlo. Eso es importantísimo para la industria en general, para la industria alimentaria más. Nos ha hablado María, por ejemplo, 400 productos nuevos al año. La competencia nos está mirando. ¿Cómo podemos nosotros o cómo puede una industria alimentaria proteger ese know-how, ese desarrollo que está realizando? Pues todo esto son las capacidades, las skills en las que nosotros insistimos muchísimo en el máster de dirección y gestión en la industria alimentaria. Muchísimas gracias. A ver, quiero reiterar algo que les comentaba recién. En el chat les hemos compartido un enlace, ¿no? Y en ese enlace les hemos hablado de un máster en gestión de la seguridad alimentaria, un máster en dirección y gestión de la industria alimentaria, un máster en seguridad alimentaria más cadena alimentaria y el grado en ciencia y tecnología de alimentos. Todo lo que les hemos compartido allí, en el enlace que ustedes tienen, si hacen clic, primero, van a encontrar toda la información. Segundo, si de repente estás pensando en formarte, en obtener un máster oficial en alguna de estas titulaciones, tú puedes completar los datos. Al completar los datos no te estás matriculando, solamente estás completando datos para obtener toda la información. Y el dato que es importante es que como estás en este foro y estás participando de este foro, te queremos proponer que si te decides por alguna de estas titulaciones y completas tus datos y luego te matriculas, ¿sí? Puedes obtener un descuento que empieza en el 25%. ¿Sí? O sea, el valor de la matrícula arranca en el 25%. Pero es importante decirte que según el país donde estés, por ejemplo, en países como Ecuador o como Colombia, hay becas importantes. Hay también descuentos para Argentina, hay descuentos para España. Esos descuentos pueden llegar hasta el 40%, ¿sí? O si obtienes directamente una beca, como en el caso de Ecuador y Colombia, donde hay una disponibilidad de becas para profesionales que quieran estudiar allí. Así que en ese enlace, toda la información, completas tus datos y el asesor de UNIR, un asesor de UNIR, se pone en contacto contigo y te va a contar sobre las titulaciones. Una de las titulaciones, precisamente, donde contamos con José Ignacio como coordinador del máster en gestión y dirección de la industria alimentaria. A ver, a mí me gustaría preguntarte, María, ya cerrando, nos queda realmente muy poquito tiempo. Obviamente, el término sostenibilidad, ¿no? Entonces, a ver, la sostenibilidad. Y esto creo que es una gran pregunta que se hacen incluso muchos del sector agroindustrial. Sabemos lo que implica. Para algunos hay cuestionamientos y planteos respecto de que esto contribuye a encarecer costos, etc. Bien, la sostenibilidad, María, y en el caso de una empresa como la de ustedes, ¿contribuye a la rentabilidad, a mejorar la rentabilidad? Nosotros, como lo hemos hecho, es enfocar la innovación también a la sostenibilidad. Es decir, por ejemplo, de revalorización de producto, pues si consigues que en lugar de ser un residuo, por ejemplo, piel de limón, lo conviertes en fibra de limón que tiene un uso para reducir el azúcar en la industria pastelera, digamos, pues en vez de un costo es un nuevo producto. Entonces, por supuesto, tienes que invertir en la investigación. O sea, por supuesto, al principio es un coste, pero creo que hay que tratar de buscar la forma de que la sostenibilidad sea competitiva. Nosotros siempre lo vemos así. La sostenibilidad no debe ser un coste, debe ser una ventaja competitiva y llegar a eso pues va a ser difícil, pero hay que hacerlo. Y luego aparte hay cosas que, bueno, como decíamos antes, lo mínimo es la calidad, bueno, pues que lo mínimo es lo legal. Y luego lo legal en cada país es distinto. Esa regulatoria que decíais antes, pues por ejemplo en Inglaterra las exigencias de sostenibilidad para los productores pues son enormes. Entonces hay cosas que del simple hecho de progresar luego están mejor que otros. Entonces, pues hay que hacerlo porque es nuestra obligación y luego encima puedes tener la suerte de que gracias a la innovación o a la tecnología o a pensar un poco más allá de lo que es evidente, pues consigues una oportunidad más que un gasto. Así que así lo vemos nosotros. Bien, bueno, a ver, estamos ya sobre el final y les voy a poner un reto, después de la respuesta de María, les voy a poner un reto a Irene, a José Ignacio y a Fernando. Irene, una reflexión de 1 minuto. ¿Qué crees que debería ser hoy la prioridad,
¿sí? Esa prioridad para el sector agroalimentario, sobre todo en un país como España? Bueno, me voy más a nivel, no sé si europeo o global, pero desde mi punto de vista y montándome un poco sobre la respuesta de María, la bioeconomía yo creo que es una disciplina relativamente novedosa, aparecida pues hace 12 años, una cosa así aproximadamente. Creo que es por donde debe ir la industria agroalimentaria sin ningún lugar a dudas, porque efectivamente es poderosísimo poder pasar de tener modelos lineales de producción donde hay un input y un output que normalmente o hay que gestionar o se descarta o vamos, se infrautiliza, poder pasar a valorizar esos subproductos y sacar, digamos, entresacar aquello que tienen de valor, que en el caso de la industria agroalimentaria, por lo general, es mucho. Hay que saber extraerlo y estabilizarlo, pero hay mercado para eso. Entonces, desde mi punto de vista, la bioeconomía es un campo estupendo a estudiar, aplicable a el sector agroalimentario, y es por donde debe ir el futuro. Ya está yendo, vamos, el presente. Fernando Rivero Pino, tu reflexión en un minuto. Yo creo que para concluir esta conversación, yo creo que una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta para el futuro de este sector es que debe de haber quizás una mejor comunicación entre la parte de investigación, la parte industrial y la parte, digamos, de los policymakers o de la regulación, que entra todo un poco en línea con todo lo que estamos comentando de cómo podemos innovar, hasta cuándo podemos innovar y también dentro de lo que estás haciendo, cuándo tiene sentido y sobre todo si al final va a ser aceptado por el consumidor. Entonces yo creo que hay todavía mucho que trabajar en las, digamos, ideas que hay sobre innovación, en cómo de factibles son o no, tanto en tiempo como en inversión. Y lo más importante, bueno, que haya personas dispuestas a ello y que tengamos unas regulaciones actualizadas a tiempo para que esa innovación se pueda llevar en el tiempo en el que se debe llevar y que esa innovación no se vea limitada por problemas regulatorios. José Ignacio López, en un minuto, tu reflexión final. Pues yo sin duda me quedo con la necesidad de que el sector alimentario sea un sector sostenible. Actualmente las cifras nos dicen que aproximadamente un tercio de los alimentos que se producen se pierden antes de llegar al consumidor. Está claro que eso es un problema ambiental, un problema económico y que tenemos que mejorar la eficiencia del sistema alimentario. ¿Cómo? Pues formando a los equipos directivos que al final son los encargados de gestionar, de dirigir todas esas operaciones dentro de la industria alimentaria. De acuerdo, pues pensando en una industria más estratégica, pensando en una industria más cercana al consumidor, más eficiente y donde primando por supuesto la calidad y la seguridad alimentaria se consigan producir alimentos innovadores y que lleguen al consumidor sin generar ese problema, ¿no? Muy bien, bueno, quiero agradecerles a los 4 asistentes que nos han acompañado en este foro, a María García Jiménez, directora general de AMC Innova, a Irene Paredes Díaz, cofundadora y co-CEO de Innovarum, a José Ignacio López, el coordinador del Máster Universitario en Gestión y Dirección de la Industria Alimentaria, y a Fernando Rivero Pino, consultor en Atoba Regulatory Consulting. Gracias a los 4 y también quiero agradecer a todos los asistentes que nos han acompañado desde distintos países, que se han conectado con nosotros, que han participado de este evento, algunos enviando su pregunta y otros simplemente viendo este foro que estábamos compartiendo. Les quiero pedir un último favor. Cuando te vayas a desconectar, ¿sí?, te va a aparecer una encuesta muy breve. Son solo 3 preguntas. Te agradecemos mucho que respondas, que pongas la calificación, porque así nosotros podemos seguir trabajando y desarrollando este tipo de eventos, este tipo de foros que hacemos, invitando a
gente y a especialistas de distintos sectores. Y para cerrar, quiero invitarte a que veas un momento muy emotivo, muy bonito, muy especial que viven las personas y los profesionales que pasan por UNIR. Y aquí vas a ver cómo se vive una graduación en UNIR, con gente de muchos lugares, de muchos países, que hacen ya sea su carrera de grado, su maestría, la hacen 100% online, obtienen su título y llegan y viven esta ceremonia. Muchas gracias a todos. Nos encontramos muy pronto en otro Foro UNIR. Gracias. Yo os propongo que seáis de ese tipo de personas, de aquellas que actúan como vectores de paz, de amabilidad y de visión positiva. Esa es la más eficaz y más práctica manera de luchar por hacer mejor nuestro mundo. Si alguna vez cultiváis la crítica, sed benévolos. Benevolencia no quiere decir tolerancia de lo ruin o conformidad con lo inepto, sino voluntad del bien. En vuestro caso, deseo ardiente de ver realizado el milagro de la belleza. Encontré la UNIR, me gustaron bastante las condiciones, dije, bueno, pues ¿por qué no? Al final es la universidad del futuro. Desde el primer momento te apoyan, sacan lo mejor de ti como ser humano, y el valor añadido que me ha dado no tiene precio, es oro. Importantísimo es el mentor, es una persona que es como el buen padre de familia, siempre está pendiente de uno. Gente profesional y además pues con una amabilidad personal increíble. Pero ellos lo hacen aún mucho más fácil para uno. Al final no tienes un horario establecido, lo puedes hacer como tú quieras, desde donde quieras, siempre y cuando tengas acceso a internet, y la verdad que es la mejor decisión que puedes tomar. UNIR me ayudó a poder completar mi carrera desde cualquier parte del mundo. Queridos graduados, sabed que nos sentimos profundamente orgullosos de haber podido contribuir a vuestra formación y que nos tendréis siempre a vuestra disposición para lo que podáis necesitar de nosotros. La calidad de la enseñanza para mí ha sido brutal. Pues de UNIR tengo que decir que es una especie de reloj suizo. Todo está súper bien organizado. En otra universidad normal no podía haber sacado la carrera. Es uno de los grandes pilares que tiene UNIR, la facilidad de compaginar el estudio con el trabajo. Y estoy muy contenta. El esfuerzo personal ha valido muchísimo la pena. Es genial poder contar con un grado después de tantos años y de tanto esfuerzo dedicado. Me han dado la opción de poder cumplir un sueño que hace tiempos lo tenía en mente. Gracias, UNIR. Invertir en tu futuro, en tu educación y en tu profesión es la mejor inversión que se pueda hacer. Y aquí estamos llenos de alegría. Finaliza una etapa, pero comienza otra más importante de nuestra vida, que es la profesional. Lo logramos.